Está en Primera Juan, y dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso estamos nosotros acá, hemos confesado que Jesucristo ha venido en carne. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a alabarle con un himno. Triunfo, grato es decir la historia. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia de antigua sin vejez, parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para hacerlo salvo el buen pastor murió. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia, el que la sabe ya, parece que de oírla sediento aún está. Y cuando el nuevo canto en gloria cantaré, será la antigua historia que en vida tanto amé. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia del Señor y no nos cansamos, nos entusiasma cada vez más? Y contar la historia del Señor. Mi hijo me dice: el día que tenés la oportunidad de predicar el Evangelio parece que el sol brilla, el día está buenísimo, es lindísimo, porque pudiste a un alma compartirle estas noticias del Evangelio. Hermoso, increíble. Vamos a alabar a nuestro Dios con esta canción, El Gran Misterio. Ven a ver el gran misterio, en el cielo comenzó, el más digno de los seres, de criatura se vistió, visitó nuestras tinieblas, su luz pura reveló. Vean a Cristo el Rey de Gloria, rescatando al pecador. Ven a ver
misterio, el Creador en una cruz, en lugar de pecadores arruinados ante Dios, vean el precio allí pagado para nuestra redención, el Cordero victorioso, mucho pueblo allí compró. Ven a ver el gran misterio, la muerte se enseñoró, mas no pudo retenerlo, de la tumba resurgió. Firme es nuestra esperanza, puesta en su resurrección. Algún día le veremos dando eterna adoración. Firme es nuestra esperanza, puesta en su resurrección. Algún día le veremos dando eterna adoración. Algún día le veremos dando eterna adoración, todos juntos. Qué bueno. Le voy a pedir al pastor que pase para la oración. Buenos días, hermanos. Qué gozo es poder estar juntos, saludarles a los que nos han saludado, dar la bienvenida a las personas que han venido por primera vez. Firme nuestra esperanza, hermanos, eso es lo que cantamos, ¿no? El Señor está vivo. Y hoy recordamos y vamos a recordar su encarnación, el propósito por el cual Él ha venido al mundo. Así que vamos a tener un tiempo de oración, como siempre, por las misiones. Siempre estamos orando por lo que Dios está haciendo en otros lugares. También oremos por nuestros corazones, para que Dios nos pastoree a través de su palabra. Y vamos a agradecer también por el tiempo de la ofrenda, que es un privilegio que el Señor nos permite tener, poder participar en la obra del Señor a través de todo lo que el Señor nos da. Así que si usted visita, no se sienta obligado a participar. Es un privilegio que tenemos nosotros, sus hijos, de poder hacerlo. Así que vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos en cada día de nuestras vidas, mientras estemos transitando por este mundo, contemplar tu cruz. Mirar tu gracia sobre todas las cosas, Señor. Esa gracia que ha rescatado nuestra alma de las profundidades de las tinieblas. Esa misericordia que nos ha abrazado en Cristo, derramando su preciosa sangre por amor a nosotros. Esa gracia que nos hace ahora cantar con gozo y alegría la esperanza eterna y gloriosa de que tú vives, que estás sentado a la diestra del Padre, que estás intercediendo por nosotros y que pronto vas a venir a buscar a tu pueblo, a tus hijos. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a bendecir, que nuestra alma bendiga tu nombre y que no olvidemos ninguno de tus beneficios, como dice el Salmo, Señor. Y aquí estamos, rogándote, Señor, y clamando para que tú continúes fortaleciendo nuestra iglesia, que aquí, Señor, en Quilmes, la iglesia pueda crecer, todos podamos crecer en santidad, podamos crecer, Señor, en obediencia a tu palabra, que seamos hijos tuyos, que vivamos conforme al Evangelio, Señor. Rogamos, Señor, por las obras nuevas que tú estás levantando en otros lugares, por la iglesia en Carapachay, en Villa del Parque, en Campana, en Hurlingham, en el Chaco, tanto en Basail como en Resistencia, la obra que se está comenzando en la costa, Señor. Agradecemos porque tú levantas obreros. Sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y tú en tu gracia estás levantando obreros, Señor, que están proclamando el Evangelio, no solamente en Argentina, sino en otros lugares, Señor. Así que oramos por ellos, por los hermanos que están padeciendo persecución y que no pueden tener un culto en libertad, Señor.
Pedimos que tú les fortalezcas. Y oramos, Señor, por la ofrenda que tú nos permites participar en esta mañana, que podamos usarla, Señor, con integridad, que podamos usarla para la extensión del Evangelio, para la edificación de tu pueblo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te agradecemos por este tiempo que podemos cantar a tu nombre, que podemos orar, que podemos adorarte a través de la ofrenda. Y rogarte una vez más, Dios, que quebrante nuestros corazones si están duros, que los ablandes con el poder de tu palabra, que tu palabra, Señor, sea esa medicina preciosa para nuestra alma, que sea esa espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, que sea ese martillo que rompe cualquier dureza que hay en nuestros corazones. Oh Señor, guárdanos de ser indiferentes a ti en esta mañana, ayúdanos a salir apasionados por ti. Gracias, Señor, por este tiempo y recordemos, Señor, ayúdanos a recordar que tú eres nuestro auditorio en esta mañana. A ti cantamos, en tu presencia cantamos, a ti queremos contemplarte, Señor. Por eso, Señor, pastorea nuestros corazones. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Bueno, mientras los hermanos pasan, vamos a alabar al Señor. Perfecta y pura, tomando mi lugar. Jesús es justo al descarriado, vino a justificar. Aleluya, aleluya. Ya tengo vida, ya tengo el cielo por Cristo mi Salvador. Aleluya, aleluya. Borró mi deuda por completo, pagó por mi libertad. En el madero halló la muerte, Jesús, Hijo de Dios, pero la tumba no lo contuvo, pues Él resucitó. Ahora aboga ante el Padre por los que rescató. Como su amor no existe otro, su sangre me compró. Aleluya, aleluya. Ya tengo vida, ya tengo el cielo por Cristo mi Salvador. Aleluya, aleluya. Hasta el día en que regrese, mi fe no cesará, porque al reino ya tengo acceso, nada lo cambiará. Cuando Él venga estaré alabando por toda la eternidad, porque en su libro mi nombre escrito, ya la gloria será. Aleluya, aleluya.
aleluya. Ya tengo al cielo por Cristo mi Salvador. Aleluya, aleluya. Borró mi deuda por completo, pagó por mi libertad. Decía el pastor, Dios es nuestro público. ¿Cómo cuesta cantar con eso en mente y en el corazón? Pero es bueno esforzarnos para hacerlo realmente para el Señor. Vamos a alabar con Venid fieles todos. Este himno es como llevándonos con la fe a ver lo que pasó en Belén. Cristo vino al mundo, se hizo carne. ¿Para qué? Para poder ir a la cruz. Si no tenía cuerpo, no podía ir a la cruz, no podía haber sacrificio. Después fue al cielo y después viene a nuestros corazones. Eso es lo que cantamos acá. Cantémoslo con entendimiento, con discernimiento, y para nuestro Dios, que se merece toda nuestra alabanza, nuestra celebración a lo que Él hizo. Señor, concédenos un corazón atento ahora para tu palabra, que vengamos, te adoremos, poniendo nuestro corazón en máxima atención a lo que tú quieres enseñarnos. Bendice al pastor, dale sabiduría, guíalo, Señor, para que pueda ser de bendición para tu pequeña Grey aquí en Quilmes. Te alabamos, te bendecimos, todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos. Una vez más, qué gozo es poder cantar al Señor, ¿no? Contemplar a aquel que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 9. Y antes de leer el texto, es bueno que entremos en el contexto de lo que sucedía en ese tiempo. Bueno, recordar que Isaías se escribió alrededor del 750 años antes de Cristo. El profeta Isaías vivió y ejerció todo su ministerio durante el reinado de Usías, el reinado de Jotán, de Acaz y de Ezequías. Durante esos 4 periodos, Isaías ejerció su ministerio. Es interesante, a Isaías se le llamó el profeta evangelista por las innumerables veces que él profetizó acerca de la venida, acerca del carácter, acerca del ministerio, de los sufrimientos y de la muerte del Mesías. Ese es el contexto que tenemos aquí. En ese tiempo, en el tiempo de Isaías, el reino se había dividido en 2. Está el reino del norte, donde su rey era el rey Peca, y está el reino del sur, donde su rey era Acaz. Ese era el contexto en que Isaías va a hacer esta profecía. Resulta que el rey Acaz se entera que en su tiempo el reinado del norte hizo un acuerdo con el rey de Aram para invadirlo. Y a causa de ese acuerdo, Acaz se llena de temor. Y agarró un pánico tremendo porque se venía el reino contra él. Entonces el Señor en su soberanía envía al profeta Isaías a Judá, al reino del sur, donde estaba el rey Acaz y de donde vendría el Mesías. Lo envía allí para decirle al rey Acaz que él iba a desbaratar los planes, que Dios iba a desbaratar los planes. Y resulta que Dios quiere ayudar al rey Acaz. El rey Acaz era un rey incrédulo. Y entonces en Isaías 7:11 dice, Isaías le dice a Acaz: pide para ti una señal del Señor tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Eso es la profecía que le dice Isaías a Acaz. Acaz responde de una manera piadosa o una manera aparentemente piadosa. Acá en el versículo 12 dice, no pediré ni tentaré al Señor. Esta respuesta suena de una manera piadosa, pero en realidad él no quería la ayuda de Dios porque él no creía en Dios. Esa era la realidad. Entonces el rey de Asiria se suma a otro rey para derrotar al rey Acaz. Acaz rehusó aceptar la ayuda divina, pero el Señor en su gracia igual le manda la señal. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel. Así entramos ahora en Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar una vez más, hermanos. Amado Señor, necesitamos la guía de tu Espíritu en esta mañana. Que tú, Señor, a través de tu Espíritu, nos instruyas, nos enseñes, nos exhortes, nos reconfortes, nos animes, nos infundas esperanza, Señor. Porque no necesitamos escuchar un predicador, necesitamos escuchar tu palabra predicada, Dios. Y
oramos grandemente, Dios, para que tú nos ayudes a comprender un poco más de la Escritura, para poder sorprendernos de ti, que podamos salir maravillados de tu gracia, Señor. Así como cantábamos, adorándote a ti, Señor. Oramos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Lo primero que queríamos que dice el versículo ahí, y que es el primer punto del mensaje, porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana es cuándo nació y en qué circunstancia nació Cristo. ¿Cuándo nació y en qué circunstancia nació Cristo? Bueno, en la Biblia hay un libro que nos ilustra, o un versículo que nos ilustra claramente o literalmente cómo Dios preparó todas las circunstancias para que naciera Cristo. No fue por casualidad, no fue al azar, fue porque Dios lo planeó. Dios marcó un momento histórico para que el Mesías naciera. Y eso lo leemos en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Miren qué interesante, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Aquí Gálatas nos dice, el apóstol Pablo nos dice, que Cristo vino justo en un momento dado, en un momento histórico, que es identificado como la plenitud del tiempo. La plenitud del tiempo. En otras palabras, Cristo no llegó el día que llegó, hermanos, accidentalmente. Tenemos que recordar eso. Le hubiese dado lo mismo quizás llegar una semana antes o una semana después. Así no funciona el cronograma de Dios. Dios tenía un tiempo determinado. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo debajo del sol, como dice Eclesiastés, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa. Dios, hermanos, hizo marchar toda la historia secular, toda la historia del pueblo hebreo, la hizo interceptar en un momento justo. Esas dos historias se cruzaron y en ese mismo momento histórico, ¿quién apareció? El Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahora las razones más adelante, en qué circunstancias apareció el Señor. Y eso nos da una idea, hermanos, que realmente Dios controla los eventos de la historia. Él controla todo. Y también controla nuestra historia. Nuestra historia es su historia. Y eso debemos tener muy en claro. Saben, hermanos, Dios no deja en su soberanía nada al azar. Absolutamente nada. ¿Recuerdan cuando Pedro, en Hechos capítulo 2, va a predicar al pueblo judío? Y él dice lo siguiente, yo se lo leo, Hechos 2, 22 y 23. Dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios de entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Otra vez el mismo énfasis, hermanos. Dios preparó al mundo entonces para que fuera el mejor tiempo para la venida de Cristo. Para que sea el mejor tiempo para la venida de Cristo. Todo coordinó en ese tiempo. La situación política, la estabilidad que surgía en ese tiempo por la paz romana que estaba reinando, desde el río Éufrates hasta el Atlántico, desde Germania hasta Etiopía, estaba todo bajo el control romano. Reinaba la paz. Anteriormente no sucedía eso. Había muerte por todos lados. Pero justo Cristo llegó en ese momento. Podemos pensar en la situación intelectual como un idioma universal, el griego. Admirablemente estaba adecuado el griego para transmitir toda la verdad del Evangelio en una forma, en la misma forma. Y ¿saben qué? También, algo interesante, la situación moral. La situación moral era altamente pecaminosa. Un escritor de ese tiempo dijo esto, miren. Se puede decir de aquel entonces que en realidad era un mundo moderno, un mundo en el cual todo se movía al compás de los descubrimientos, tanto filosóficos como científicos. A medida que el mundo avanzaba en esas materias,
las condiciones sociales y morales iban de mal en peor. El mundo estaba sumergido en un pantano de iniquidad, de malicia, de una manera sin igual en la historia del mundo. Parece que hasta tal punto se había degenerado que eran del todo incapaces de reconocer el pecado o de distinguir el bien y el mal. El hogar, como lugar de enseñanza moral, social y religiosa del niño, casi había dejado de existir. Prevalecía en el mundo de aquel entonces un espíritu de pesimismo, un cansancio espiritual, una decadencia moral que hacía que estuviera preparado el mundo para que naciera de aquel que podía cambiar las cosas. Para que naciera aquel que podía dar esperanza nueva, paz y gozo a los desalentados, que podía dar vida eterna a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, nosotros leímos un párrafo de lo que sucedía en aquel entonces. ¿No se sienten identificados con lo que sucede actualmente? Tremendo. ¿Saben? La situación religiosa era algo similar. Había una multitud de religiones de dioses falsos. Había por todos lados. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Habían edificado ellos muchas sinagogas, muchísimas, hasta tal punto que ellos la edificaban para practicar su religión, pero también las sinagogas servían como lugares de culto, servían como escuelas, incluso seguían como cortes legales. En ese tiempo también contaban con todo el Antiguo Testamento, ya completo, que había sido compilado por Esdras y otros hermanos al regreso de Babilonia. Y esto sería una base importante, ¿para qué? Para las enseñanzas de Jesús. Y posteriormente para la extensión del Evangelio, porque las sinagogas sirvieron para eso también, para la extensión del Evangelio. Entonces podremos decir así: Cristo no nació porque era el mejor tiempo, sino porque Dios preparó el tiempo para que fuera el mejor. Por eso nació Cristo. ¿Saben? El acontecimiento del nacimiento de Cristo, hermanos, fue ampliamente profetizado. Es interesante, y a mí me sorprendió volver a leer todos estos pasajes donde se anunciaba el nacimiento de Cristo. Pero me sorprendió, pero a su vez me gozaba en el Señor de permitirme vivir en este tiempo y contemplar de este lado estos acontecimientos. Por ejemplo, yo voy a nombrar algunos. Según la Biblia, sería un hombre de la simiente de la mujer. Eso lo vemos en Gálatas 4, en Génesis 3. Sería descendiente de Abraham, lo vemos en la genealogía, Mateo 1, Lucas 3. Descendiente de Isaac, Mateo 1 también vemos ahí. Descendiente de Jacob. Sería de la tribu de Judá. Sería heredero del trono de David. Eso lo vemos en Isaías, en Mateo. ¿Dónde ocurriría el acontecimiento? Bueno, Miqueas 5:2, escrito muchísimos antes de lo que sucedió, dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, que nacería de una virgen, hermanos. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¡Wow! Él fue hombre en plenitud. Él fue hombre en plenitud, nacido de mujer, como todos los mortales, pero sin dejar de ser plenamente Dios. De otro modo no podía haber sido nuestro Salvador, ¿no? Se cumplió todo eso, hermanos. La matanza de los niños a causa del nacimiento de Cristo, que fue profetizada por Jeremías 31. La huida de Egipto. En Mateo, en Oseas 11:1, habla de eso. ¿Saben? También podemos pensar en que en ese tiempo, antes del nacimiento de Cristo, se realizó un censo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, Dios en su providencia, hermanos, ¿saben lo que hizo? Movió el corazón del hombre más poderoso del mundo, el gobernante del Imperio Romano, el emperador,
que estaba sentado en su trono ahí, en su capital imperial en Roma, estaba muy lejos de la diminuta Belén. Estaba lejos de ahí. Sin embargo, estaba aún más apartado de los propósitos de Dios. No entendía qué estaba pasando, pero él hizo un censo. Y ese censo jugó un papel crucial en el cumplimiento del diseño divino de Dios. Y Cristo nació en Belén. Tremendo, hermanos. Dios dirigió la mente del hombre más poderoso de la tierra de aquel entonces para lograr sus propósitos. Y recordamos, como dice Proverbios 21:1, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Eso hace el Señor en su soberanía. Ahora, ¿recuerdan cuando acá tenemos elecciones o cuando hay censo, el movimiento de gente que hay, no? Es tremendo. Se piden Uber, se piden remis, viajan en tren. Hay un movimiento tremendo de gente. Bueno, imagínense el movimiento de gente de aquel entonces. Todo lo que sucedía en aquel entonces. Estaban ocupados, corriendo hacia sus lugares. Tenían que caminar muchas largas distancias para llegar al lugar. Cada uno estaba en su mundo. Cada uno estaba en su mundo. Nadie estaba pensando que iba a llegar el Mesías en ese tiempo. Por eso Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tremendo, hermanos, pensar en eso. Pensar que el Mesías nació en un contexto totalmente indiferente a él, constantemente ajeno a él, haciendo todo lo contrario que Dios quería, dándole la espalda al Señor. Allí nace el Salvador. La Biblia también nos nombra 2 personas que estaban expectantes a la venida de Cristo, ¿recuerdan? Podemos leerlo en Lucas, yo se lo voy a leer solamente para citar, a Simeón y Ana. Ellos estaban expectantes al nacimiento de Cristo. Y miren cómo ellos esperaban al Señor. Yo le voy a leer el párrafo porque sería muy largo explicarlo. Pero dice la palabra de Dios en Lucas 2. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles. Tremendo. Versículo 33 dice, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas de que él se decía. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción, y una espada traspasará tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando a ella, en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando yo leía este relato me preguntaba si yo estoy esperando la vuelta del Mesías ahora, con esa misma ansia de Simeón y de Ana. O estamos tan ocupados como el mundo de aquel entonces, que no tenemos tiempo para pensar en el Salvador. Quizá estamos ocupados por nuestra profesión, estamos ocupados porque no tenemos tiempo, hay muchas cosas para hacer. Y recordamos el nacimiento como un acontecimiento común y silvestre. Estamos preocupados qué vamos a comer en la Navidad, cómo nos vamos a juntar, vamos a estar con barbijo, sin barbijo, quién va a traer lo dulce, quién va a traer lo salado. Y olvidamos el propósito de lo que recordamos.
un niño nos es nacido. Y el versículo de Isaías dice, un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado. Y es muy interesante esa frase, hermanos. Y la verdad que me conmueve el alma pensar en eso. Solamente esa frase, un hijo nos es dado. ¿Saben por qué? Porque nosotros no lo buscamos. Nos lo dio el Padre. Parece algo tan sencillo, hermanos, pero pensemos en esta realidad. ¿Nosotros daríamos a nuestro hijo por alguien? ¿Daríamos a nuestro hijo para que muriera en una cruz? ¿Para que lo azotaran? ¿Para que lo clavaran? ¿Para que le insulten? ¿Daríamos a nuestro hijo para salvar a nuestro enemigo? ¿Incluso daríamos a nuestro hijo para salvar a un amigo? Un hijo nos fue dado. Tremendo, hermanos. El versículo 6 dice, el principado sobre su hombro. Y la idea es que Él gobernará al pueblo de Dios. Él gobernará al pueblo de Dios. En Zacarías, capítulo 14, versículo 9, dice, el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. La expresión que dice ahí, el principado sobre su hombro, se refiere en un sentido figurativo a la túnica real que vestirá el Mesías como rey. Será el responsable de gobernar a la nación. Saben, en tiempo de Isaías los líderes de Judá eran incompetentes para gobernar al pueblo de Dios. Pero el Mesías iba a gobernar de una manera excelente. Y le iba a gobernar bien. Imagínense escuchar esto al pueblo de Israel y escuchar esto nosotros ahora. Y yo quiero que miren cómo lo describe Isaías, cómo describe la palabra de Dios, quién iba a nacer. ¿Recuerdan la profecía que leímos en el capítulo 7, versículo 14? ¿No? Que iba a nacer Emmanuel. Bueno, ¿quién iba a ser? ¿Cómo iba a ser este Emmanuel? ¿Cómo iba a ser el Dios con nosotros? Bueno, el versículo dice que iba a ser admirable. Admirable. La idea es de naturaleza extraordinaria. El que iba a nacer es de naturaleza extraordinaria. Jueces capítulo 13, versículo 18 dice, y el ángel del Señor respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre, viendo que es maravilloso? Admirable. ¿Saben? El nacimiento de Cristo es admirable. Es admirable. Lucas describió el acontecimiento más significativo de la historia hasta el momento, el nacimiento de Dios hombre, Jesucristo, de una manera asombrosa, sencilla, directa, sin adornos, incluso con escasas palabras. Lucas dijo, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así describió, de una manera sencilla. No había ángeles, no aparecieron ángeles en ese momento, como aparecieron más tarde. No sonaron trompetas celestiales. Ninguna voz del cielo anunció el nacimiento en ese momento del Hijo de Dios. Es admirable. ¿Saben? Con la única compañía de su joven esposo, lejos de sus familiares y amigos, en las más primitivas condiciones, nació Cristo. Nació Cristo. La segunda persona de la Trinidad. La eternidad pasó al tiempo y al espacio, podríamos decir así. Hermanos, esto es admirable. Esto es algo único, es algo maravilloso. El admirable. Alguien dijo, cuando Jesús vino al mundo, nació en las condiciones más incómodas. Una guarida maloliente, sucia, rodeada de ruidos de animales. Esa fue una entrada apropiada para el Hijo del Hombre, que no tenía dónde recostar la cabeza, aquel que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como dice Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es algo admirable. Es admirable pensar en esto, hermanos. El Hijo del Hombre, por ejemplo, no vino para ser servido, sino vino para servir.
¿Y para qué vino? Para dar su vida en rescate ¿de quién? Por muchos. Es admirable pensar que aquel niño, Cristo, cargó nuestros pecados en una cruz, los llevó sobre un madero para que nosotros que estábamos muertos en sus pecados, en nuestros pecados, vivamos ¿en qué? En su justicia. Es algo admirable, es algo admirable. El pastor Miguel Núñez dice lo siguiente: a este hijo se le llama admirable porque él es Dios y hombre. Su amor es la admiración de los ángeles y los santos glorificados. Es admirable en su entrega y su servicio. Dejó su gloria para venir a este mundo. Sirvió sin prejuicios, sin títulos y sin cobrar. Un hijo nos es dado. Su nombre es admirable. Algo más dice el versículo ahí. Consejero. El consejero, hermanos. La idea de consejero es un hombre sabio, un guía sabio, confiable. Consejero es decir que el soberano, hermanos, no necesita rodearse de consejeros para gobernar. Él conoce todos los consejos de su Padre desde la eternidad y todos los consejos que son para nuestro bien y seguridad. El consejero. Él nos aconseja, hermanos, en medio de las pruebas. Él nos aconseja en el medio de las circunstancias que no entendemos. Cuando estamos en medio de la incertidumbre, Él es nuestro consejero. Cuando estamos en una profunda angustia, ese consejero nos sabe decir las palabras exactas y nos consuela con su amor. El consejero es alguien que nos escucha, que nos atiende sin distracciones. Ese consejero. Él nos entiende aún en lo más profundo de nuestro corazón. Ese consejero. Él nos aconseja con amor, Él nos aconseja con verdad, Él nos aconseja con gracia, nos aconseja con paciencia, Él nos da dirección, Él nos guía en la comunión con Él es el gran consejero. Wow. Es admirable, es consejero. La Biblia dice que Dios fuerte. Así como el Señor tiene una sabiduría sin límite, también tiene un poder infinito. La idea es como un guerrero poderoso. Y Isaías 9 lo describe anteriormente. ¿Y dónde podemos ver el poder del Señor en su plenitud? ¿Dónde podemos observar el poder de Dios? En la cruz. Usted está aquí hoy sentado, cantando alabanzas al Señor, y si entendió el Evangelio, usted está aquí por el poder de la cruz, no por otra cosa, no porque le encante que alguien le hable adelante, es por la gracia del Señor. En Colosenses Pablo dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no le habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Él es poderoso para salvarnos. Él es poderoso, hermanos. Él nos salvó. Es su gracia maravillosa. Pero también Él es poderoso porque estamos los creyentes, ¿saben qué? Seguros en sus manos. Ese Dios fuerte nos tiene seguro en sus manos. Pablo dice en 2 Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido que es poderoso, escuchen eso, para guardar mi depósito para aquel día. Nadie nos puede arrebatar del poder del Evangelio. Tremendo. A Él estamos recordando hoy, al admirable, al consejero, al Dios fuerte. ¿Saben? Dios es fuerte y poderoso para socorrernos en medio de la tentación. Y eso lo leemos en Hebreos 2:18. Dice, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso, ese Dios fuerte.
Saben, hermanos, es maravilloso pensar esto, que aquel que se acerca a Él por medio de fe, se acerca a ese niño, a ese hombre que ha muerto en la cruz y se arrepiente en su condición, Él es poderoso para salvarlo perpetuamente. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, pues que vive perpetuamente para interceder por ellos. Miren a quién estamos describiendo. A ese niño vamos a recordar, al Señor vamos a recordar, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al Padre eterno. Salmo 103, versículo 13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Cristo se compadece de nosotros como un padre mira a sus hijos. Príncipe de paz, dice ahí el versículo. Es el príncipe de paz porque como rey Él preserva, ordena y crea paz en su reino. Él es nuestra paz. Saben, es interesante porque la palabra shalom indica también el cúmulo de bendiciones que tenemos o que nos vienen de parte de Dios. Por eso en Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Todas esas bendiciones, todos los bienes que tenemos vienen de parte de Dios. Vienen de parte de Dios. Saben, al leer estos pasajes, y quizás espero que se pudo haber entendido y llegar el hilo de pensamiento, debemos quedarnos asombrados a contemplar por medio de nuestro Señor Jesucristo al que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ponernos a pensar que por medio de Él podemos ser reconciliados por la eternidad mediante Cristo. Y que mediante Cristo podemos tener una paz eterna con Dios. Para el creyente, volver a refrescar estas verdades debe ser un gozo, renovar cada día nuestra esperanza. Y para el que no es creyente debe hacerle pensar en su vida sin Dios. Porque jamás alguien puede tener la verdadera paz si no comprende por qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por él. Por qué nació y por qué murió. Efesios capítulo 2, versículo 12, se los voy a leer, hermanos. Dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino, dice, y anunció, paz a vosotros que estabais lejos, paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Tremendo, hermanos. A Él estamos recordando en esta mañana. Saben, por último, Spurgeon dijo lo siguiente. Dice, mira hacia arriba y no percibirás la ira lista para devorar. Mira hacia abajo y no encontrarás el infierno, porque no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Mira hacia atrás y te darás cuenta que tus pecados han sido borrados. Mira alrededor y descubrirás que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Mira hacia adelante
y descubrirás cómo la gloria brilla, como brilla el sol en la mañana. Mira hacia adentro y encontrarás la paz que trasciende todo entendimiento. Por eso Él es llamado Príncipe de Paz. Saben, hermanos, todo lo ocurrido en el Antiguo Testamento, todo lo ocurrido en la historia secular apuntó a la venida del Mesías. Pero ahora nosotros estamos aquí. ¿Y cómo estamos aquí? Otra vez esperando ¿qué cosa? El regreso del Mesías. Ahora estamos diciendo o estamos viendo la vanidad del mundo. Estamos mirando los creyentes, los estragos que hace la droga. Estamos viendo la promiscuidad sexual que está viniendo. Estamos experimentando la hostilidad contra Dios. Estamos viendo cómo hacen mercancía del Evangelio. Toda esta generación, hermanos, está siendo vacía, está siendo indiferente a Dios. Otra vez el mundo está listo para que Cristo aparezca. Otra vez. Saben, hermanos, cuando llegue la plenitud del tiempo, eso va a suceder. Saben, un escritor dijo lo siguiente, yo creo que ya lo he leído aquí, pero me pareció propicio volverlo a leer. Dice, si nuestra mayor necesidad hubiese sido una información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnológica, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiese enviado un comediante. Si nuestra mayor necesidad, nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, Dios nos envió un Salvador. Saben, hermanos, recordemos que Jesús se encarnó con el fin de llevar a cabo el rescate más maravilloso y trascendental del mundo, nuestra salvación. Vamos a orar. Padre amado, vamos ante ti en oración, nos presentamos ante ti, Señor. Primero dándote gracias. Gracias por Cristo. Gracias por tu soberanía, Dios, por cómo tú, a tu tiempo, a tu forma, a tu manera, guiaste todo, Señor, para que Cristo naciera. Gracias porque Cristo es Dios encarnado. El Verbo se hizo carne. Y a través que el Verbo se hizo carne, Dios, hoy nosotros podemos tener la salvación. Porque ese Verbo hecho carne fue a la cruz a morir por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Señor, nos faltan palabras para agradecerte. No nos alcanzaría la eternidad, Señor, para agradecerte. Tanta gracia y tanta misericordia para nosotros. Por eso queremos rogarte, Dios, que a través de esta semana tan especial que el mundo festeja algo que la mayoría no entiende y no comprende. Que tus hijos, Señor, tenemos la posibilidad de entender y comprender el significado de tu nacimiento. Podamos, Señor, ser herramientas para proclamar el Evangelio, Señor. Y traer a la memoria el verdadero significado de tu nacimiento. Que podamos cantar a tu nombre, que podamos recordarte a ti, Señor, leyendo la Escritura en familia, predicando el Evangelio a otros, Señor. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no entiende el Evangelio, Dios, que tú en tu gracia le salves,
que en tu bondad, Señor, permitas que tu palabra con todo poder le abra el entendimiento y pueda comprender su estado sin Cristo y la necesidad de ir a la cruz en arrepentimiento y fe. Rogamos, Señor, que continúes bendiciendo lo que continúa de la reunión, que tú, Señor, hayas edificado tu pueblo con tu palabra. Es el anhelo, es la oración, y pedimos que continúes guiando todo conforme a tu voluntad. Oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar este tiempo y lo que vamos a hacer ahora es saludar a los hermanos que nos están viendo en línea y bueno, agradecerles por poder tener este tiempo de compartir con ustedes y vamos a participar de la Cena del Señor. Vamos a hacer eso en esta mañana. Le vamos a pedir a Gustavo que pueda pasar aquí adelante y vamos a recordar al Señor una vez más a través de los símbolos.